Hola, Hola, profe, ¿cómo está? bien, ¿y ustedes? Bien, Hola, también. profe. Hola, profe, Hola, ¿cómo le va? ¿cómo están? Hola, profe. Muy bien. Oiga, profe, quería confirmar la entrega es entre hoy día y el 13, ¿no? Exacto. Ah, ya. Ya que nosotros probablemente entreguemos este fin de semana. Y entre hoy y el 13 a las 6 de la tarde. Ya, súper. Ese es nuestro plazo. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí están apareciendo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. ¿Cómo va la cuarentena? Ya me tiene un poco cansada. Sí, chata, estoy chata yo. Ya no la estoy disfrutando tanto. No. ¿Pero está encerrada? ¿Tan común encerrada o con Una cerrada, pero yo me encerré igual por mis niños. tan chiquitito, me imagino? Sí. Llevamos como 55 días. Wow. Hola, Heavy. profe. Tengo, Fuerza. tengo contados. Mm, me Ahora imagino. Pero debe quedar poco. Espero. No sabemos. estoy entregada. Sí, mejor que salir y morir como zombie. Pero igual ahora se pueden como, lo que yo encuentro que ya está como para dar paseos ahora donde no haya mucha gente, paseos con mascarilla y salir a caminar, porque si no uno no piensa, po. Porque de verdad, tengo una perrita, entonces la empecé a sacar a pasear y me cambió como la frecuencia, porque está demasiado choqueada, po. Así es. Así que salgo a la hora donde no hay gente, ¿no? No es fácil este encierro. No, Pero bueno, bueno, pero ahí vamos. sí, pues ya vamos, aguantándonos. ¿Cuál es su apellido, Alejandra? No la tengo. Palma. ¿También se llama Sandra? ¿O no? No. O sea, yo Alejandra Palma, pero no estaba hablando conmigo, estaba hablando con la América. No, sí lo sé. Es Ah, que estoy pasando lista. ya. No, sí sé que está hablando con la América. Sí me ve. Y yo estoy sin cámara, Alejandra, no sé qué no pasa. te, no te vemos. Tenía apagada la cámara. Sí, no, es que tengo un problema, no sé, algo que me falta. Ay, Es que no me conecta la cámara. ¿Y usted estuvo la semana pasada? No. ¿Yo, ¿La, profe? la- la última ¿Alejandra? clase? ¿La última? Sí, sí estuve. No, no lo tengo. ¿Por qué no la tengo? Fue cuando presentamos los proyectos, Mm, las tesis, porque la semana pasada no tuvimos clase. claro, la anterior cuando vimos la pregunta. ¿Sí? Sí, sí estaba, profe. No sé por qué no lo tengo. ¿Qué, mi amor? No te pasa nada. A lo mejor la tengo con la pareja. Ramón. Que me olvido que tengo que pasar lista. Como en las clases del Sí, yo, verano yo ya pasamos. llegué ya. Ya lo puse, Ramón. Excelente. Siempre llego un poco tarde, digo que voy en camino de una pieza a otra, pero llego. Con pura chiva, en verdad. Alejandra, por Dios. La verdad, Ramón. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 recién. Recién. Pero estamos a 5 minutos recién también. Yo quiero darle algunas informaciones antes de
comenzar. Aunque por mientras, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, quiere manifestar su estado de ánimo, yo lo escucho. Podemos hacer un coaching aquí. Vamos a cambiar la clase a gestión emocional. No. Tenemos una duda con mi compañera sobre el proyecto, o sea, esta primera parte de la entrega. Vamos. Pero todavía no llega mi compañera, así que la voy a esperar. Pero aprovecho de hacer otras que son detalles. ¿Tiene que tener algún mínimo de caracteres o de planas la primera entrega? No. No es necesario. Ya, o sea, entre 2 a 10 páginas, pues. Yo creo que va a ser menos. Sí, nosotros también estimamos que son menos. Es cortito lo que tienen que presentar ahora. Puede que Sí, sean claro. 3 páginas. Claro, 4. queríamos tener un referente porque para no extendernos tanto y no hacer algo tan acotado tampoco. Yo subí un par de 3 páginas ejemplos. está bien. Sí, En el aula hay virtual hay 3 una ejemplos. carpetita que son ejemplos, proyectos ejemplos. Ah, ya los voy a revisar. Sí. Son 3 ejemplos. Sí. Subí 3 proyectos ejemplos, que de hecho los corté para que vean solo lo que tengan que ver y no se mareen con lo que sigue. Ya, profe, gracias. Lo voy a ver. La entrega el próximo viernes. Miércoles. El miércoles 13. Esto es de hoy Este miércoles. hasta el miércoles 13, a las 18. Hasta este miércoles 13. Exacto. Ya. Digo, ¿quién más? Natalia. Sí. Hola, profe. Hola. Y esto es lo que el trapo, podemos mostrar. ¿Usted es Natalia Ríos? Sí, Natalia Ríos. Es para la lista. Francisco Espinosa también. Sí, ya, lo puse apenas apareció. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Armándome de paciencia. No me hay que poner la actitud, si no, nos vamos Sí. en todo al hoyo. Perdona. Así es la cosa. Yo estoy en cuarentena voluntaria desde el 13, pero con cuidado. Así que tratando de salir lo menos posible. Yo estoy en cuarentena voluntaria desde el 15 de marzo. Ya. Yo ¿Cómo le partí en cuarentena voluntaria por ahí. Terrible. Pero bueno. ¿Irá a llegar alguien más? Digo yo. ¿O le damos? ¿Qué dice la audiencia? Que le demos y que después si llega alguien que se suba al carro, ¿no? Ya. Entonces, les voy a contar algunas cosas. Una actualización de... Llegó la Belén. De la situación de los porcentajes de evaluación. ¿Ya? Se me preguntó por qué, dadas las circunstancias y este contexto que no permite saber si vamos a hacer todo el semestre virtualmente o en algún momento los voy a poder conocer en la realidad misma, piel con piel. La Escuela de Periodismo dio la posibilidad o abrió la posibilidad de cambiar el número de evaluaciones, ¿cierto? Nosotros inicialmente tenemos 3. Entonces yo me puse de los pelos porque considero que para esta asignatura 2 evaluaciones es muy poco alentador, por decirlo de alguna manera, o puede ser muy perjudicial para ustedes, porque es muy poco. Porque es un ramo en donde generalmente para que se aterren, pero generalmente la primera nota nunca es tan buena, tampoco es terrorífica, pero nunca es tan buena. Entonces, tener una sola posibilidad para mejorarla, encuentro que es demasiado poco. Entonces yo apelé y le pedí a Felipe que mantuviéramos nuestras 3 notas en beneficio de ustedes. Y lo que sí hice fue cambiar un poquito los porcentajes.
Bien. Nosotros íbamos a tener 25, 25 y 50. O sea, primera evaluación 25, segunda evaluación 25, última evaluación 50. O sea, me jugaba la mitad de la nota en ese 50. Entonces lo modifiqué un poco y ahora vamos a tener 30, espérenme. Tuve un problema matemático, un momento. 25. Lo tenía todo resuelto, pero me acabo de dar cuenta que me falta. No lo tenía nada tan resuelto. Ese es el punto base. Claro. Ah, no, si lo tengo resuelto. 25, 35. Ya. Entonces, vamos a tener esta nota que entregan ahora, este primer avance que se entrega ahora, va a seguir teniendo un valor del 25%. Ya. ¿Ya? La segunda nota la subí al 35% para bajar la tercera al 40%. La nota 2, profe, ¿cuánto? 35. Ya. La nota 2, 35, y la última nota, 40. Ya. ¿Ya? Porque tengo la esperanza, obviamente, de que ya en la segunda nota estén un poquito más firmes con los proyectos. Ya. Entonces, aprovechar esa firmeza para subir un poquito el porcentaje y bajar la tensión de que la última gran nota es la mitad del promedio, digamos. Entonces la última va a quedar en 40 y así mantenemos nuestras 3 notas, que son mucha mayor posibilidad para ustedes de jugarse el semestre. Ajá. Que 2 es poco, Sí, pues. 2 es muy poco. Así que como se entiende que, o sea, me aceptaron, porque el seminario, como es un ramo especial, me dejaron mantener las 3 notas. Así que estoy contenta por ese lado. Y lo otro que les quiero comentar es que, ¿se acuerdan que esta primera evaluación no va a ser solamente revisada por mí? Bien. Pero tampoco va a ser revisada por mí y un solo otro profesor, sino que va a haber como un azar, en donde 5 proyectos los va a revisar un profesor, 5 proyectos otro profesor, 5 proyectos otro profesor, y yo reviso todos los proyectos. Ya. ¿Ya? Pero todos ustedes van a recibir una segunda mirada. Esta segunda mirada no tiene que ver con nada metodológico, todo el metodológico lo evalúo solamente yo, simplemente es para tener alguna perspectiva o comentarios respecto principalmente a la relevancia periodística del tema. Los profesores no le van a revisar ni la pregunta, ni la hipótesis, en términos evaluativos, obviamente van a leer todo el proyecto, pero lo que vamos a recibir de ellos es más bien una evaluación mucho más general de la pertinencia y la relevancia que tiene su tema, que es lo que importa en esta primera etapa, como para asegurarnos los vistos buenos, digamos. ¿Ok? Entonces, yo todavía no sé qué profesor le van a asignar a cada uno. Y apenas yo esté informada de eso, por ejemplo, voy a inventar. América, Francisco y Marco van a ser revisados por mí y Felipe. No sé, Roberto, Ramón y Romina van a ser revisados por mí y no sé, Vanessa, no tengo idea. O Carolina Pimentel, no sé, va a ser al azar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, sí, es lo siguiente, y que yo les voy a mandar un correíto una vez que yo reciba todos los trabajos hasta el 13, es que nuestras siguientes clases, que son el 15 y el 22 de mayo, voy a hacer dos grupos en el curso. ¿Ya? El 15 me voy a juntar con un grupo y el 22 me voy a juntar con otro grupo, por esta misma vía. Porque no alcanzo en una hora, en el ratito que tenemos, que es 1 hora 30 máximo,
a darle feedback a todo el curso. Entonces lo vamos a personalizar un poquito, y yo voy a hacer 2 grupos. Entonces, algunos van a estar citados a la clase del 15, y no se van a tener que conectar el 22, y los que se conectan el 22 no se conectan el 15. ¿De acuerdo? Entendido. ¿Entendido? Porque necesitamos pimponearnos un poco. Como yo ya voy a tener sus informes, la idea es que conversemos un poquito, yo les voy a dar su evaluación, pero que sea una conversa, además de solo recibir la nota, para poder ir perfilando los proyectos, analizando el error que a lo mejor se presente, reforzando lo que esté bueno, para que no se le ocurra moverlo, analizando juntos, en conjunto. En algún momento yo les dije que este es un ramo de harta conversa, entonces, como no nos da el tiempo por esta plataforma para hablar con todos, lo hacemos así. Bueno, de hecho, cuando es presencial tampoco da, porque ahí hablamos más todavía. Entonces también los cito por la mitad y la mitad del curso, porque si no se enojan, que están esperando eternamente afuera, en la sala o afuera o donde quieran, y de repente era la hora de término de la clase y no alcanzábamos y se iban muy enojados. Entonces, y con razón. Entonces, para evitar eso, yo siempre los agrupo. Oiga, profe, ¿y esos grupos lo va a hacer hoy día o después nos va a contar? Es que los voy a hacer en la medida que vaya recibiendo los proyectos. Ah, ya. Ahí nos va a avisar. Ya, acá. Sí. Sí, el 13 les voy a mandar el correo, cuando ya se cumpla el horario y yo vea cuántos me llegaron, que espero que todos, pero uno nunca sabe. ¿El horario hasta qué hora era? Perdón, profe. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6, ya. Entonces, ahí voy a dividir y así tengo la claridad, porque si no recibo la totalidad de los proyectos, me voy a reunir con los que me llegaron. Profe, que tengo una duda. La entrega del proyecto, de este va a ser la primera nota, va a valer por Esta la es la primera primera nota. Ya, Esta no y es ya, y es hasta la problematización Es hasta la hipótesis. hasta la hipótesis. Entonces, yo sigo los puntos, llego hasta la hipótesis, ¿sí? Entonces es introducción, Sí. descripción del problema, de ahí viene la fundamentación periodística, donde yo argumento factibilidad, pertinencia y utilidad, Ya, pregunta problemática, hipótesis. ok, Hasta ahí. perfecto. Profe, la descripción del problema no es lo mismo que la introducción. No es lo mismo. Ya, me falta eso, la introducción. No, porque la introducción es como el contexto macro, el contexto general, que en el fondo pone al lector en sintonía con tu tema, y ahí uno puede poner antecedentes, cosas bien generales, para después, en la descripción del problema, focalizar lo que yo efectivamente y concretamente voy a investigar. Ah, ya, lo que concretamente, ya, perfecto. Pueden revisar los ejemplos igual que están. Hay una carpetita en el aula virtual que dice proyectos de ejemplo y son 3. En uno hay un contexto histórico. Claro, es que En uno- dependiendo del tema, son distintas introducciones. Claro, Pero hay harto cuando desarrollo hay histórico pone uno. por ejemplo. Sí. El de los Eh, bomberos. Otros ponen, no sé, cómo han ido evolucionando las cosas, o ponen los antecedentes, o ponen como lo que está antes de esta situación problemática, como la previa de tal situación. En el fondo la introducción es básicamente contextualizar, es poner en contexto al lector, y después yo voy a la problematización. Ya, no, aquí hice la introducción, pero no hice la introducción y la pregunta problemática, me faltó la descripción del problema. Ah, Ya, o sea, la mezclé toda la introducción con la descripción del problema, la mezclé. Pero ahí lo vamos a resolver. Gracias, profe. igual todos los que me han enviado preguntas y avances hasta ahora,
yo se los he ido revisando. Así que si alguien... Sí, no sé, yo soy con Daniel Azar. Nosotros por lo menos le hemos mandado hartos mails. Yo lo he contestado, ¿no? Sí, sí. Yo soy súper cabeza de pollo porque no me acuerdo bien a qué le respondo, pero sé que respondo. Sí, no se responde, profe. Es que además algunos me escriben por WhatsApp y entonces yo también les contesto por ahí y contesto nomás, pues. Así, sin rostro. Profe, Dígame, Natalia. ¿a qué se refiere con la pertinencia? Un ejemplo. Ya, la pertinencia tiene que ver con que sea un tema periodístico, que la pertinencia va como de cajón toda la relevancia periodística del tema, o sea, que sea actual, que sea de interés público, que no sea un tema de nicho. Ah, ya. Pertinencia con la disciplina, en el fondo. Ya. Pertinencia con el periodismo. Ya, gracias. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda y avanzamos con el tema de hoy. Hola, profe. Yo soy Roberto Carmelich. Le quería hacer una preguntita. Pregúnteme nomás. Usted dijo que habían otros profesores que además que iban a evaluar además de su propia evaluación, que es usted como la titular del ramo, ¿no es cierto? Sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿esos profesores son los profesores que nosotros tenemos actualmente ahora en cada ramo o van a haber profesores que están más allá de nuestros, digamos, de los que nos tocan este semestre? Mira, no me han dicho la nómina de profesores, pero normalmente son los que tienen actualmente. A excepción del año pasado, que cuando tuvimos comisiones presenciales participó Patricia. Ah, perfecto, gracias. Pero no sé si ella va a estar dispuesta ahora a recibir un par de proyectos. Igual no somos tantos, así que yo creo que debería alcanzar con los profes que tienen ahora. Vale, profe, gracias. La idea sí es tratar de dividir, por ejemplo, los que están investigando algún tema que esté más vinculado con el espacio digital o redes sociales o esa línea, probablemente ese va a ser revisado por Felipe, por ejemplo, que es alguien que tiene más expertise en ese tema. Perfecto. Siempre tratamos de hacer eso. Pero como dije al comienzo, no se asusten que esa evaluación no es metodológica. Ellos lo único que van a comentar es respecto a la relevancia periodística del tema que ustedes están proponiendo. Ese va a ser el criterio de evaluación para esta fecha, ¿cierto? Como la Sí. pertinencia del tema. O sea, en la pauta de ustedes la tienen ustedes en el aula virtual. La pauta de evaluación de ustedes está dividida por pregunta problemática, planteamiento de la hipótesis, como por cada ítem tiene un porcentaje y ahí les va a dar la nota. Y lo que nos van a dar los profesores son más bien comentarios. Ah, ok. Va a haber una evaluación externa, pero que no va a influir en su nota. Ya entiendo. Una evaluación sin calificación. Es un aporte nomás. ¿Quién lo evalúa entonces? Como el profesor guía, ¿no? Usted no. Ya, perfecto. Yo soy la guía de todo el curso. Yo juego como la guía del curso entero. Buena. Soy la guía estándar. ¿Cuántos somos, profe? Que acá veo como a 10. Somos 18. Ya. Que no estamos todos. No, parece. Somos los que somos. Somos los que somos. Bien. Entonces, ¿Profe? tenemos. Dígame. ¿Quién me habla? Hola, acá Belén. Hola, Belén Belén, ¿cómo Linares. estás? Bien, gracias. No voy a conectar mi cámara porque le quería avisar que puedo desconectarme sin avisar porque estoy con los datos de mi celular porque BTR ha estado sin señal hoy día. Así que Ay, sí, he visto harto sí, improperio contra BTR hoy día. sí, así que si desaparezco no fue
con intención. Bueno, no se preocupen. Gracias. Bien, para los que se acaban de conectar, voy a reiterar súper rapidito un par de cosas y voy a la clase de hoy. Reitero que las clases del 15 y del 22 van a ser con cita, es decir, la mitad del grupo va a estar citado a conectarse el 15, la mitad del curso va a estar citado a conectarse el 22. Yo les voy a mandar un correíto el 13 de mayo para informarles las listas, porque necesito que conversemos y no nos da el tiempo para hablar con todos. Bien, y cambiamos los porcentajes de evaluación, mantenemos 3 notas, pero va a ser 25, 35 y 40. Anteriormente era 25, 25, 50. Ahora se modificó 25, 35, 40. ¿Bien? Entonces, ahora voy a desconectar mi pantalla, mi camarita amiga, para bajar, para no gastar tanta banda ancha y puedan escucharme mejor, y les voy a mostrar la clase de hoy día. Lo que vamos a aprender hoy día no tienen que hacerlo en su avance, simplemente es parte de la materia que tenemos que seguir avanzando, porque tenemos poco tiempo y no podemos perder nuestras reuniones. Ya perdimos una la semana pasada. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es planteamiento de objetivos, para que aprendan cómo plantear el objetivo, pero no es parte de la evaluación de ahora, así que no se asuste. Simplemente ponga atención para que cuando le toque hacerlo, lo sepa hacer. ¿Ok? Ahora solamente es hasta hipótesis. ¿Bien? Ya. Voy a sacar mi camarita y les comparto pantalla. Ahí estamos. ¿Todo ven? ¿Ven bien? Sí, profe, se ve súper. La taza se ve perfecta. Perfecto, muy bien. Vamos entonces. Yo siempre voy reiterando el dibujo porque la memoria es frágil y tiene tantas asignaturas, entonces, vamos. Este es el capítulo 1 de nuestro proyecto de investigación. Acuérdense que esto no es una tesis, es un proyecto de investigación. Si fuera una tesis, estaríamos más problemados. No, no es cierto. Pero estaríamos un poquito más abstractos. Entonces, el primer capítulo de nuestro proyecto de investigación se llama problematización. Todo lo que está en amarillo es lo que ustedes deberían entregar desde hoy hasta el próximo miércoles. Introducción, descripción del problema, fundamentación y relevancia periodística, pregunta problemática, hipótesis. Lo que sigue es con lo que finalizaríamos nuestro primer capítulo, que son el planteamiento de objetivos. Entonces acá tenemos el objetivo general y los objetivos operacionales. ¿Por qué yo les llamo objetivos operacionales y no objetivos específicos? Porque son objetivos que se ejecutan. En el caso de un proyecto de investigación, que se llevan a cabo, que se operacionalizan. Por eso hablamos de objetivos operacionales, pero si alguien los conoce también como objetivos específicos, es como el símil, es más o menos lo mismo. Entonces tenemos un gran objetivo general que luego se desprende en varios objetivos operacionales. ¿Qué es un objetivo general? Bueno, un objetivo general básicamente es el gran propósito de nuestro trabajo, el gran propósito de nuestro estudio. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y la redacción de este debe estar en directa concordancia con el problema de investigación. Bien, esto yo lo he dicho antes, pero lo voy a seguir diciendo, porque así como dije cientos de veces que la pregunta no debía ser dicotómica, todas las preguntas que me han llegado hasta ahora son dicotómicas. Hay que practicar más. ¿Sí? Entonces, por eso yo repito, el objetivo general debe ser, o sea, claro y preciso. Los verbos que utilizaremos van a ser en conjugación infinitiva, en infinitivo, y hay que utilizar verbos que
efectivamente nosotros podamos alcanzar y lograr, ¿no? No ponernos objetivos inalcanzables porque se caería todo el proyecto, sino que reales, concretos, que nosotros sepamos que lo vamos a poder lograr. Es súper importante que ustedes manejen como un hilo conductor en todo el proyecto, o sea, casi se vuelve un poquito redundante, como yo voy a la pregunta, ¿se acuerda? La pregunta va tributando al problema, la hipótesis va tributando a la pregunta, el objetivo sigue tributando hacia arriba. Entonces acá yo puse un ejemplo, como uno debería seguir una línea, puse un título de un proyecto, el título sería Actitud de los directivos nacionales de la industria manufacturera respecto de la innovación y la creatividad en sus empresas. Objetivo general, analizar la actitud de los directivos nacionales de la industria manufacturera nacional respecto de la innovación y la creatividad en sus organizaciones. Así de casi las mismas palabras. Bien. Sigamos. Otra cosa importante que ustedes deben saber es que los objetivos guardan una relación directa con el tipo de estudio que nosotros vamos a hacer. En este caso, nosotros nos vamos a mover desde lo exploratorio a lo descriptivo, pero igual les voy a enseñar hasta el explicativo para que lo sepan. En la medida que yo voy avanzando de lo exploratorio hacia lo descriptivo, hacia lo explicativo, va aumentando obviamente la complejidad metodológica y por lo tanto los verbos que yo debo usar también debiesen ser en la línea del propósito de mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto exploratorio, ¿a qué nos referimos con exploratorio? A un tema que esté súper nuevo, que haya poquita información, que es un tema poco estudiado, que hay poco reportaje al respecto, poco artículo, no se ha hablado mucho, es un tema conocido, pero en realidad no hay mucho estado del arte. Entonces ahí yo inmediatamente digo, yo tengo un tema más bien exploratorio. Entonces el verbo de mi objetivo general debe ser un verbo de corte exploratorio. Como por ejemplo, conocer, descubrir, detectar, estudiar, indagar, explorar, sondear. Ahora, si yo estoy en un siguiente nivel, y lo que yo estoy haciendo es un trabajo más bien descriptivo, porque si bien encontré un poco antecedente, mi finalidad es otra, yo debo partir con un verbo de la línea descriptiva como analizar, caracterizar, clasificar, comparar, describir, examinar, etc. Y si fuera mi objetivo, mi propósito, mi fin último de la investigación, explicar una situación, ahí yo podría trabajar con comprobar, demostrar, determinar, establecer, explicar, inferir, verificar. Ese sería más o menos como una guía de los verbos que ustedes deberían utilizar según las características de su tema. Cuando ustedes están pensando, ¿qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta investigación? ¿A quién voy a criticar? ¿O qué es lo que quiero demostrar? ¿O qué es lo que voy a develar? Dependiendo del tema, yo debería ir ahí y mirar y pensar si yo estoy en lo exploratorio, estoy en lo descriptivo, estoy en lo explicativo. Entonces digo ya, ok, ¿con qué verbo me caso para el propósito de mi trabajo? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. ¿Todo claro? Ya. Yo puse aquí ejemplos de temas con sus objetivos, para que ustedes vayan como teniendo una guía. Por ejemplo, este es el tema. En Chile la donación de órganos y tejidos, este es un extracto, ¿verdad?, de un tema. En Chile la donación de órganos y tejidos se desarrolla de forma comunicacional solo para las personas que están vinculadas directamente con la temática, existiendo una visibilidad y discusión reducida en el resto de la sociedad. Esta era una investigación que quería demostrar
que la gente que está vinculada a la donación de órganos, que tiene un familiar que recibió una donación, etcétera, están súper informados del tema, pero el resto, re poco. Más o menos para yo contextualizarlo. El objetivo general era estudiar el nivel de información y percepción que tiene la población chilena respecto a la donación de órganos y tejidos, con el fin de intervenir comunicacionalmente en la percepción de la sociedad, desarrollando mayor visibilidad y discusión de la temática. Eso es lo que se quería lograr. En este caso, es un objetivo que además de plantear una situación de estudio, está planteando una intervención, que no es necesariamente una obligación para ustedes. Pero hago la aclaración para que no se vayan a enredar. Porque ellos, en el mismo objetivo, ellos ponen con el fin de intervenir, o sea, de proponer algo. Lo que a mí me interesa es que vean cómo está alineado el tema con el objetivo. Acá hay otro tema que dice: la investigación seguirá la huella del camino utilizado por Laureate para concretar su negocio mediante la operación de universidades e institutos profesionales en el país y buscará ser un aporte en el medio del debate por la legalidad de sus prácticas, las que incluyen el no pago de impuestos por los dineros transferidos a sociedades establecidas en el extranjero. El objetivo es develar el mecanismo mediante el cual el Grupo Laureate obtendrá ganancias con la venta de servicios a los planteles que controla en Chile entre el 2011 y el 2015. Este es un proyecto de la escuela de ustedes que quería demostrar y un poco sacar a la luz cómo este grupo que controla la Universidad de las Américas y otras entidades de educación tienen un tema con los impuestos porque tienen los capitales afuera, entonces se plantean como sin fines de lucro, pero finalmente lucran, en fin. Entonces, por eso se habla de velar, era el objetivo general. Después pasamos a los objetivos operacionales, que son los objetivos que se desprenden del objetivo general. Y la idea es que estos estén formulados es como un paso a paso, si lo queremos explicar en simple. Es como que yo planteo mi gran objetivo general. Para yo lograr ese objetivo general, yo tengo que cumplir estos mini pasos o estos mini objetivos. ¿Bien? Por lo tanto, son mucho más concretos, específicos, y en la medida que yo voy dándole check, en el transcurso de mi investigación, en mis objetivos operacionales, finalmente voy a decir, ok, cumplí mi gran objetivo general. Entonces, acá yo puse un ejemplo de objetivo general con desprendimientos específicos. Dice, en lo general, analizar la capacidad verbal tanto para la producción como para la comprensión de metáforas de niños y niñas de 4 a 12 años de edad de estrato socioeconómico medio de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el objetivo general. Para ello, los objetivos operacionales serán: evaluar la capacidad de producción de diferentes tipos de metáforas en una muestra de niños y niñas de la población de objeto de estudio, evaluar la capacidad de comprensión de diferentes tipos de metáforas en los niños, identificar la relación entre la capacidad de producción y de comprensión de diferentes tipos de metáforas en los niños, y analizar las diferencias y similitudes entre la capacidad de producción y comprensión entre los diferentes tipos de metáforas. Es decir, es como el paso a paso, todo lo chiquitito que yo voy a hacer para lograr eso que planteé antes, que era analizar la capacidad verbal, Otro ejemplo. Objetivo general. Analizar los factores que inducen a prejuicios y discriminaciones por parte de la sociedad urbana de Santiago hacia los mapuches del mismo sector. Ese era el objetivo general. Objetivos operacionales. Detectar cuáles son las percepciones de los santiaguinos en relación a los mapuches del sector, detectar cuáles son las percepciones de los mapuches de Santiago en relación a su situación actual y la sociedad que los rodea, identificar las propuestas gubernamentales en relación a la aceptación y no discriminación de los mapuches urbanos en la sociedad, y evaluar el contenido de la prensa, ahí debería decir escrita, en relación al pueblo mapuche y sus alcances. Dice, es cita,
Está mal escrito. Otro ejemplo, yo lo lleno de ejemplos porque así siento que es más fácil clarificar lo que tenemos que hacer. Este es el de las dulas, como el ejemplo que teníamos de la problema. Bueno, el objetivo de esas chicas era indagar sobre el trabajo que realizan las dulas en el acompañamiento del embarazo, parto y puerperio. Y lo específico, determinar los factores que influyen en la violencia obstétrica, describir de qué manera la violencia obstétrica da paso a la existencia y necesidad de una dula en el siglo XXI, generar un conocimiento del movimiento de las dulas Chile y describir la función de una de las dulas. Si se fijan, son objetivos mucho más chiquititos, concretos. Por eso yo hablo como de un paso a paso. ¿Qué cosas yo voy a hacer para poder dar cumplimiento a mi gran objetivo general? Y sería. He regresado. Ahí está. ¿Llegó alguien más que no se haya listado? No. Ok. Ese sería nuestro paso siguiente, como lo que viene, plantear el objetivo. Como dije en un inicio, no se mareen con eso todavía, porque no se los pedí para ahora. Sin embargo, tenía que pasarles la materia. Una vez que yo revise el estado de sus avances y veamos en qué condiciones estamos, ahí recién les voy a ir pidiendo los objetivos o les voy a ir pidiendo que corrijan la problematización antes de plantear objetivos. Todo depende. No podemos avanzar y avanzar si estamos detenidos todavía en el problema, si estamos todavía entrampados ahí. Una vez que esto ya esté resuelto, pasamos a plantear objetivos. Dígame. ¿Y puede pasar que cuando usted esté evaluando esta primera instancia del proyecto, lo rechace el tema? Sí, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. ¿Profe? Y ahí vamos a tener un tiempo de reacción. No es que nos vayan a poner un 1, por ejemplo, y... No, porque la pauta que yo hice está dividida por ítem. Entonces ahí la nota se va a dar por porcentaje. Así que no, como que anula la posibilidad de un 1. ¿Y cuál es el tiempo máximo de tener el tema ya definido? Supongo yo que en el primer semestre, pero ¿cuál es? O sea, antes de la segunda nota ya deberíamos tenerlo listo porque ahí hay que escribir el marco. Ya, ok. Si no va a poder construir su marco si no ha resuelto el tema. Ya. Ahora, cuando hay un caso más débil, o un tema que ha costado más sacar, o ahí yo hago una pega como bien personalizada de tutorías para ayudarlo a flotar como sea. Ya, ok. Ya, profe. ¿Profe? Dígame, Marcos. ¿Me da un ejemplo, una pregunta no dicotómica? Claro. Las preguntas no dicotómicas se evitan con el verbo que yo utilizo al inicio de la pregunta. Todas las preguntas que se inician ¿cómo? ¿Cómo? Tal cual. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿En qué medida? ¿De qué forma? ¿Cuáles? No son dicotómicas. Ok. Si yo leo mi pregunta y mi pregunta se contesta automáticamente sí o se contesta automáticamente no, es dicotómica. O sea, si yo digo, existe una percepción dañada de los alumnos de Seminario 1 respecto a la asignatura, sí, no. Eso es dicotómico. Pero si yo digo,
¿Cuál es la percepción que los alumnos han ido desarrollando de Seminario 1 durante el semestre? No se responde con un sí o un no. Por lo tanto, es abierta. Una pregunta no dicotómica es una pregunta abierta. Gracias. ¿Le quedaba claro? A mí sí. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quedó claro cómo se plantean los objetivos? Bueno, esto es lo mismo que con lo anterior. Cuando me toca hacerlo, ahí surge todo el caos. Cuando tenemos la clase, como que ¡pim! Todos claritos. Después, todas las preguntas dicotómicas. O sea, al principio igual me pasaba lo que usted decía, profe, que en el sentido como, bueno, por lo menos lo que a mí me pasa, que de repente siento como que repito las cosas, pero después va teniendo sentido porque todo tiene que tener como el hilo conductor asociado al tema. Así es. Es así, como es muy redundante, pero esta primera etapa es así. Es correcto que sea así. Bien. Bueno, yo solo quiero llegar hasta aquí, porque como todavía están ustedes trabajando, no puedo bombardearlos de información, necesito que se concentren en lo que tienen que entregar. Por lo menos ya tenemos los objetivos como materia pasada, lo cual no significa que no podamos retomarlo, repasarlo, aclarar dudas, volver a explicarlo, pero nos exigen que avancemos, pues esa es nuestra ruta. Pero lo importante es ahora que entreguen, y si tienen dudas de los trabajos que tienen que entregar, como todavía estamos dentro de la fecha, por ahí yo he recibido correos que me dicen, no piense que esta es mi entrega final, solo quiero una evaluación, así una mirada, cómo voy, dígame cómo voy. ¿Bien? Así que esa puerta está totalmente abierta al correo y al teléfono, para el que quiera. El que se sienta súper seguro, lo hace solo y se la juega mandando el final. Gracias, profe. Gracias, profe. Y el que no apareció, bueno, aparecerá. Por eso los grupos se los voy a mandar el 13, porque todo depende de quién cumpla y quién no. Porque pueden haber situaciones que desconocemos, entonces voy a hacer el primer grupo con los trabajos que sí o sí reciba, para poder tener una conversa, una retro así en línea. Como lo hago en clase, yo hago harta tutoría en clase. Entonces la idea es llevar esto acá. Y sería... Ya, profe, gracias. No, pues finalizar nuestra sesión. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Igual lo voy a estar bombardeando con correíto. Así que espero, pues yo esperaba que me escribieran re poco, pero ahí estoy. Estoy disponible. También le vamos a escribir nosotras. Sí, yo también por estos días. Escriban más. Oiga, profe, una consulta para ver si pasa o no pasa. Sé que la entrega es entre hoy y el 13, pero Sí. igual se puede entregar algo como para ver cómo vamos antes de entregar el trabajo final. Sí, pues eso dije yo. Ah, perdón. Ya. Ahora, no me manda el informe completo, ¿no? Sí, es como para ver si estamos desarrollando bien, por ejemplo, el tema de las hipótesis, nomás que eso quería ver si estaba bien O enfocada sea, en hay eso. harta gente que me mandó, igual me mandó todo, y yo me leí todo. Pero si la pregunta está mal, está todo mal, entonces la pregunta manda. Claro, sí, eso me interesa confirmar. Ya. Sí, ningún Perfecto. problema. Súper. Yo reviso. ¿Ok?
¿Nos perdimos? ¿Se quedaron todos congelados? No, creo que estamos. Ah, ya. Eso, ya, estamos Presionando. entonces. Estamos, quedan en libertad, que tengan un buen fin de semana. Igual, profe, cuídese. Adiós. Igual, profe, que tenga un buen fin de. Ahora parece que yo no quedé en la lista. ¿Quién no quedó en la lista? Yo, ¿Romy? No, profe. Sí, sí está. Ay, ya, bueno, sí. Gracias, profe. Profe, yo estoy en la lista. Profe. Claudia Guzmán. Sí, Claudia, sí. Ah, súper. Ya. Ok. Que tenga un buen fin de, profesora. Gracias. No, que estén todos bien. Chao, chiquillos. Buen fin de todos. Buen fin de Profe, semana. Profe, Chao, chao. profe, le queremos hacer una pregunta que se vaya. ¿Y profe. tengo una pregunta? Sí, Me quedo. ya. Ah, bien. A la fila, estoy a la fila. Aquí estoy. ¿Quién parte con parte? la pregunta? Nati, dale nomás. Ya. Es Ya. que estuvimos viendo lo de la pregunta problemática. ¿Ya? No sé si se acuerda de nuestro tema con la Ale, como que al final le dimos otro enfoque al tema en relación a cómo se había agilizado este proceso de televisión educativa. Sí, está bueno el giro. Valió la pena. Sí. Qué bueno. Ya. Y ¿Aló? Y la pregunta dice... tenemos tres preguntas que habíamos pensado, pero no sé si eran por el lado que no sé si te comparto pantalla o se leo. No la escuchamos. Escuchamos un bebé. ¿Aló? Ahora sí. Cuéntame nomás. Yo, profe, la que la Nati no se le quedó pegado. La perdimos. La perdimos, sí. Cuéntame nomás. Era sobre las preguntas. Silencio. Era sobre las preguntas problemáticas que tenemos. Sí, se tiene que hacer una. ¿Qué opina usted? ¿Cuál fue el proceso que permitió agilizar el proyecto de TV educativa infantil que se venía posponiendo hace tantos años? ¿Ya? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué es lo que ustedes quieren investigar? ¿Qué es lo que quieren denunciar, develar, criticar, etcétera? Nosotros queremos, así como a grandes rasgos, investigar el por qué se pospuso tanto en tantos años, porque siempre estuvo latente el hecho de tener una televisión cultural y educativa en Chile, pero nunca se lograba concretar. De hecho, hubo proyectos de ley, había presupuesto en un momento en el primer gobierno de Bachelet, después en el segundo también, pero siempre se bajaba. Entonces queremos investigar el por qué y por qué también ahora pasó que de un mes a otro vamos con magia. Claro. ¿Y qué actitud, qué voluntad política hubo? ¿Quiénes fueron los que decidieron esto? Sí, entiendo. Yo creo que más que hablar del proceso, tienen que enfocarse precisamente en eso, en cómo, ¿qué hizo? No la pregunta así, pero en el fondo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué magia en un mes? Lo que no se aprobó en años, se aprobó en un mes. ¿Cómo se podría plantear esa pregunta? O sea, yo las puedo guiar, pero no les puedo hacer la pregunta. No sé. Sí, claro, profe, pero ¿podríamos pimponearnos después las preguntas? Sí, pueden hacerme un planteamiento de alternativas de preguntas. Ya, profe. Pero Gracias. vamos más o menos bien, ¿usted cree? Sí, el tema está súper bien, pero no pierdan lo que ustedes quieren lograr. Perdónenme, ¿puede repetir? No pierdan el foco en lo que ustedes quieren lograr. ¿Para qué están haciendo esta investigación? Para develar esa situación, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta tiene que responderse con una hipótesis que diga, no sé, la derecha hizo un lobby para develar esta situación, en fin. Las voluntades políticas,
fondo nosotros más o menos sabemos lo que pasó. O es medianamente evidente, pero no tenemos ninguna prueba. Entonces es una hipótesis. Si les acomoda trabajarlo así, trabajenlo de atrás para adelante, piensen en cuál es su hipótesis de trabajo, entonces desarrollen la pregunta que necesita esa respuesta. Ya, perfecto. Siempre hablando de lo que ustedes quieren lograr, concretamente. Ya. ¿Ya? Gracias. Gracias, profe. Profe, Chao, yo estoy con el Chao. grupo con Carlos. Reformulamos la pregunta ¿Ya? de investigación, la reformulamos en relación al objetivo. Un sistema eficaz de acceso a la educación, eso es como lo que queremos, es más amplio. Y la pregunta sería, ¿cómo sobrellevar el endeudamiento por el acceso a la educación superior? Pero falta especificar qué es por CAE, porque también hay otros endeudamientos de educación superior. Sí, porque nosotros integramos a 3, que son el Fondo Solidario, el CAE y el Corfo. Están todos. En la investigación. Ya. ¿Usted nos recomienda que nos dediquemos solo a uno? O sea, yo creo que sí. Y la otra pregunta que tengo, profe. Nosotros vamos en la investigación, en el reportaje queremos integrar este manual que les enseña a prescribir su deuda. ¿No habrá un tema legal con eso? Que no se debe hacer porque es decirle a los estudiantes que no paguen sus cuotas. Entonces, podrá ser un poco yo creo que lo complejo más por ahí. interesante que tiene su trabajo es precisamente ese manual, porque es como muy sabroso esa información. Ahora, ustedes deberían ser los responsables de saber si hay algo de ilegalidad en la publicación. Pero yo considero que es lo más atractivo que tiene su trabajo. Que haciendo memoria con esto de la ética periodística del semestre antepasado, digo, pucha, a lo mejor podemos estar en una línea finita con eso, porque le decimos a la gente joven que finalmente no cancele sus cuotas, y eso la verdad es que no es algo como correcto. Pero no es autoridad de ustedes, porque ustedes están contando que existe este manual que lo creó otra persona. Okay. O sea, es legítimo hacerlo, en verdad. Okay. Y la pregunta entonces... Yo sacaría el Corfo y el otro, porque son situaciones diferentes, les va a ampliar mucho el trabajo, van a tener mucha más pega, y mientras más acotado sea, mejor, más enfocado. Okay. Tal vez queda como abierto, como para que alguien haga una segunda patita y diga, ¿qué pasa con el Fondo Solidario y con el Corfo? Ya, perfecto. O lo pueden utilizar solo como antecedente. Existen estas tres formas de endeudamiento para estudiar, sin embargo, el CAE marca un antes y un después. Porque cuando aparece el CAE hay muchísima más población que tiene acceso a la educación superior, y hoy día hay universidades que se sustentan prácticamente por CAE. Sí. Y eso no pasaba antes del CAE. No, mucho menos gente ni ingreso a la educación, así que sí, es verdad. Fue un hito. Yo que soy viejita, que di la preaptitud. Como la última, sí, po. No creas, yo soy viejita. Ya estoy grandecita. Yo que di la preaptitud, en esa época era como, o entrabas a la tradicional porque te daban el crédito fiscal, o tenías que tener plata para pagar. Y harta. Y harta, porque la privada era cara, y además habían pocas, las pocas que habían no tenían tanto prestigio, porque en esa época estudiar en una privada era como que uno no tenía cerebro, como que no te dio para entrar en la estatal. O sea, lo único que prevalecían durante mucho tiempo eran las universidades públicas, y las universidades privadas que estaban recién apareciendo no tenían muy buen prestigio, como que el alumnado no era que salía y encontraba trabajo inmediatamente. Después eso se empezó a equilibrar un poquito,
pero al principio no. O sea, si usted indaga para atrás y habla con gente viejita como yo, o más viejita que yo, la perspectiva de entrar a la universidad era o la privada o nada, o sea, o la estatal o nada. O te da el puntaje o quedáis fuera nomás. Estaba la alternativa instituto, pero no existía la privada. Sí, es cierto. Y existían muy poquititas. Después se empezó a masificar, y hoy día da lo mismo si uno dice, o sea, no es que es de lo mismo, pero no es así como, ¡ay, qué mala profesional porque no saliste de la Chile! No, ya No es no. así. O sea, cada U se ha ido ganando un poquito su espacio. Sí, Y yo creo que eso nos va a pasar. ese cambio se produce fuertemente cuando Bre se cae. Así se produce como en masa. Sí, el CAE significa un hito para la educación. Sí. Profe, entonces vamos achicando el tramo, vamos con los CAE y achicamos un poquito más lo del CAE para así entender más la pregunta de investigación. Sí, esa es mi sugerencia. Ok. Esa es mi Ya, profe, sugerencia. anotado, está todo anotado. Está el Carlos escuchando también, está conectado. Sí, Sí, también lo veo estamos ahí con su cinturón de seguridad. Sí, voy manejando. Concéntrese, que no quiero ser responsable. No, sí, voy escuchando, profe, así que tranquila. Ya. Gracias, Un profe. abrazo, cuídese. Me Muchas escriben cualquier gracias. cosa, ¿ya? De todas formas, gracias, profe. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao. Francisco, Hola, profe. ¿cómo Ya tengo estás? tema, pero sí, bien ahí, como contaba ahí, haciéndome de ánimo. Pero bien, ya tengo tema, pero voy a escribir un WhatsApp o un correo con más desarrollo, ¿ah? Bueno, Porque trabájelo cerré y lo hoy, vemos. sí, cerré hoy. Tenía varios temas, pero creo que Ya. es el más pertinente y factible de realizar en el tiempo y las circunstancias. Así que voy a escribir y Ya, pues. ¿ah? Yo voy a estar Quería comentar eso atenta. solamente. Bien, Me parece. agradecido. Que estén muy bien. Y buen fin de Cuídese, buen semana. fin de semana. Chao. Chau.